salud, asistencia legal becas y más. Los servicios que realmente necesitas. Radio Nacional, a tu servicio. Pensión de alimentos. Pensión de alimentos. Muchas veces usted escucha ello, obviamente, porque en el transcurrir de la vida hay situaciones difíciles que afrontar. Papá, mamá, quizás se divorcian, hijos no reconocidos, reconocidos y de por medio el menor. El niño y la niña, el sujeto de derecho que es importante, tenga la alimentación debida y por supuesto un derecho ganado porque es un ser humano que llega al mundo y tiene que estar bajo custodia en cuanto a lo que significa alimentos, ¿no es cierto? A ver, vamos a conocer en los siguientes instantes y obviamente agradeciendo la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Defensoría Pública para que nos cuenten distintos temas en los cuales, y atención a ello, puede usted ser asistido gratuitamente. Eso lo decimos al final de la siguiente conversación. Nos acompaña el doctor Eric Rodríguez, defensor público de la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Rodríguez, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y acá prestos a poder aportar con la experiencia y conocimientos para absolver algunas interrogantes que tenemos. Muy bien, a ver, vamos a definir el concepto como si fuese clase de derecho. ¿Qué es pensión de alimentos? Ya, hay que entender que la pensión de alimentos viene a ser el aporte económico propiamente que va a consistir para coberturar determinadas materias como por ejemplo la vestimenta, la educación, la vivienda, inclusive la recreación, la asistencia médica, la asistencia psicológica, inclusive los gastos pre y postnatales consideran esto como un concepto de alimentos. Y para un proceso judicial lo que se va a determinar en cuánto está valorizado y cuánto se va a establecer para que la persona obligada de por sí se establezca a cumplir de manera mensual, de alguna manera, y sea exigible ante el Poder Judicial. Coméntenos, doctor Rodríguez, para empezar también, ¿quiénes tienen derecho a recibirla en nuestro país? Para el presente caso, propiamente vamos a hablar de la pensión de alimentos a favor de los niños, niñas y adolescentes. En este caso vienen a ser los hijos, ya sean hijos matrimoniales, es decir, los que nacen dentro de un matrimonio, o pueden ser los hijos extramatrimoniales, los cuales han sido producto de una relación fuera del matrimonio o son padres solteros propiamente. Ahora, en el mismo sentido la pregunta de mi colega Antonella, hijos reconocidos y no reconocidos, ¿quiénes tienen derecho? ¿Cuál es la diferencia si hubiere? No existe ninguna diferencia propiamente con el reconocimiento, no. Lo que sí se establece la diferenciación es que si hay un hijo no reconocido propiamente, esta persona va a tener derecho hasta los 18 años. Sin embargo, un hijo reconocido puede tener derecho a esta pensión hasta los 28 años si es que estuviera cumpliendo estudios satisfactorios de manera profesional o técnica, ¿no? Si un padre o madre no cumplen en dar estos alimentos, ¿cuáles son los pasos inmediatos para seguir para la persona afectada? En principio, desde el Ministerio de Justicia, a través de la Defensa Pública, tenemos dos servicios macros. La conciliación extrajudicial, en el cual promovemos que las partes que tienen esta necesidad, a través del diálogo, acuerden y fijen de manera voluntaria un monto establecido. Ese es en el caso en que ambos van a tener un acuerdo. Sin embargo, si hay una parte que es renuente a cumplir esta pensión de alimentos, lo que se va a necesitar es iniciar un proceso judicial, requerir ante un juzgado y donde un magistrado va a imponer el monto a cumplirse por parte de la persona que no tiene al hijo menor de edad, ¿no? Seguramente en los siguientes minutos o todos los días vamos a graficar con ejemplos para que se entienda mejor y los amigos oyentes que están escuchándonos entiendan cómo funciona el tema del proceso de pensión de alimentos. Pero quizás en esa misma línea puede haber inclusive cárcel para quien no cumpla con pagar alimentos, qué tipo de sanciones. Sí, efectivamente, si una persona no cumple con una pensión de alimentos establecida, ya sea por un proceso conciliatorio o una demanda de pensión de alimentos en la vía judicial, hay hasta 3 años de pena privativa de libertad que se establecen para la persona que incumple con pagar esta pensión. Doctor, tenemos unas consultas que nos han llegado a través del WhatsApp de Radio Nacional. Vamos a dar solo el nombre de las personas. La señora Marta nos indica: doctor, yo tengo 2 hijos pequeños, pero el papá trabaja de manera informal y no declara ingresos. ¿Cómo puedo hacer para que el juez considere lo que realmente gana? Sí, para aquellas personas en las cuales tienen un padre o una madre renuente a cumplir una pensión de alimentos, hay que establecer que el monto de una remuneración mínima vital actualmente en el Perú es 1.130 soles. Entonces, esto va a servir al magistrado para tener un tope al momento de establecer la pensión de alimentos. Es decir, puede atacarse hasta el 60% de esta remuneración, que va a ser más o menos 678 soles. En gran ejemplo sería, esta persona podría ser establecida con la pensión de 678 soles a favor de estos 2 hijos. El restante de la remuneración mínima le va a servir a la persona obligada para que pueda subsistir y generar de repente mayores ingresos, ¿no?
Otra pregunta para precisar, quizás nos vamos a salir un instante el tema del niño y la niña, pero ¿la mamá puede tener derecho a pensión de alimentos por parte del padre, su hijo y su hija? Si ¿Puede ocurrir? Puede darse el caso, pero siempre y cuando haya un estado de necesidad apremiante que le impida generarse ingresos propios. Hay muchas personas que se acercan a las oficinas de defensa pública siendo mamás y vienen a exigir, es decir, siendo esposas, quiero exigir una pensión de alimentos porque el padre de mis hijos nos abandonó, pero también yo me veo obligada a una pensión. Si se demuestra en el proceso judicial o a través del proceso conciliatorio que hay un estado de necesidad y que le impide generarse ingresos propios, ya sea por incapacidad física o mental, se puede establecer esta pensión. Sin embargo, esta pensión se extingue con la disolución del vínculo matrimonial si es que se diera el caso, ¿no? Importante. Gloria nos indica, buenas tardes, mi hija ya cumplió 18 años pero sigue en la universidad, ¿todavía tiene derecho a recibir pensión de alimentos? La ley es clara y dice se va a fijar esta pensión de alimentos hasta los 28 años siempre y cuando la persona esté estudiando satisfactoriamente una carrera técnica o universitaria. Es discutible en la experiencia de la casuística, hay muchas personas que hacen ejercicio abusivo del derecho manifestando el requerimiento de una pensión pese a que ya haya culminado y tiene un título profesional. Lo que se discute acá en realidad es que esta persona sí tiene derecho hasta los 28 años, pero la exigencia es que esté estudiando estudios satisfactorios para que se pueda generar a futuro un ingreso en el cual pueda valerse por sí misma, ¿no? 2:10 aquí en Radio Nacional, 2 de la tarde con 10 minutos. Estamos conversando con el doctor Henry Rodríguez, hablando sobre un tema importante, pensión de alimentos. Él es de la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, doctor Rodríguez, otro caso también. Conversan la amiga, la hermana, demándalo por pensión de alimentos, ábrele un juicio de alimentos, ¿correcto? Pero claro, inmediatamente la mamá dice no tiene recursos y más adelante vamos a decirle cómo podemos ayudarle inclusive. Y dirán, uy, si presento una demanda de juicio de alimentos, ¿cuánto demorará? ¿Cuánto tiempo pasará? ¿Y mi hijo quién le ha de comer? Normalmente eso ocurre ese diálogo en la realidad. ¿Cómo empieza un proceso de pensión de alimentos, de juicio de alimentos? ¿Qué se necesita? Vamos a hablar netamente en la esfera judicial, en el presente caso. Se necesita realizar una solicitud que puede ser redactada a través de un abogado o también a través de la página web del Poder Judicial donde hay un formato preestablecido. Se llena estos registros demostrando básicamente dos características principales. Las necesidades del menor alimenticio, es decir, para qué yo requiero cubrir un monto de pensión de alimentos y la capacidad económica que pudiera tener la persona demandada. Si yo, persona que solicito estos alimentos, no tengo cómo demostrar fehacientemente cuánto tiene de ingreso la persona requerida, bueno, pues el juez va a inferir que esta persona gana el mínimo vital que vendría a ser los 1.130 soles y en mérito a ello va a poder determinar la pensión de alimentos. A nivel del proceso de alimentos es más intuitivo a favor de los niños y no es la exigencia de poder demostrar, pero siempre se recomienda que tenga algunos medios probatorios para que la pensión de alimentos sea idónea y pueda generar un nivel de vida al menor de manera correcta, ¿no? Doctor Rodríguez, tenemos una consulta también de Carlos y es una pregunta que tal vez es un poco frecuente porque se ve mucho más en el tema de pensión de alimentos que se le reclama al padre, ¿no? Pero en este caso Carlos nos dice que él tiene la tenencia de su hija y la mamá no pasa nada y tampoco él le solicita. Indica que si su hija más adelante estudia y quizás no alcanza, ¿podrá pedir pensión a su mamá siendo ella ya mayor de edad? En principio, esta muy buena pregunta en realidad. Es una pregunta muy marcada en el sentido de que hay que dejar en claro que no necesariamente la madre va a exigir al padre la pensión de alimentos. Puede darse el caso como en la pregunta que hacen en materia de consulta donde el padre tiene al menor y le exige a la madre. Esto sí es posible. De ninguna manera se va a poder determinar que siempre la madre va a exigir al padre. Puede darse el caso que el padre le puede exigir a la madre la pensión de alimentos. La ley también es clara que si tú de alguna manera eres el padre, el obligado o la madre y que no cumpliste, tú no vas a tener derecho futuro a pedir una pensión de alimentos como padre hacia tu hijo. Eso también es muy importante resaltarlo en ese sentido. Hace instante mencionó usted, doctor Rodríguez, que efectivamente cuando empieza un proceso de alimentos está de por medio la alimentación, la vida de un niño o niña y por supuesto también el juez tiene que tener muy bien claro que tiene que resolver rápido. Y en ese sentido, ¿cuánto puede durar un juicio de alimentos? Mira, actualmente a raíz de la pandemia se instalaron medidas que van a acelerar los procesos judiciales de alimentos. Entre ellas tenemos las audiencias virtuales, las notificaciones por WhatsApp. Son muy importantes y que han logrado que los procesos de alimentos que tienen larga data en el desarrollo de sus procesos, que puede generarse en promedio de 3 meses hasta 1 año, hasta 2 años, va a depender mucho de la complejidad del caso y también de las notificaciones, porque de alguna manera se valida que las personas
personas sean emplazadas válidamente y para no generar una nulidad del proceso. En ese sentido, si tú me preguntas actualmente cuánto te puede durar un proceso, si la persona vive de alguna manera cercana, yo te puedo decir que va a ser de 1 a 3 meses. ¿Por qué? Te explico en un ejemplo muy sencillo. María denuncia a Pedro, Pedro vive en Lince y María vive en Magdalena. La notificación se hace por WhatsApp, inmediatamente con la admisión de la demanda se notifica a una audiencia muy cercana, dependerá mucho también de la carga procesal de los juzgados y a través de ellos inclusive se va a determinar la sentencia. Pero acá hay un paréntesis en los procesos de alimentos. Los procesos de alimentos terminan rápido, de 3 meses, 5 meses, 6 meses. Sin embargo, lo que demora y que es larga data de los juzgados y las cargas procesales se deben a la ejecución de estos procesos. ¿Qué quiero decir con ello? Que estos procesos, una vez sentenciados, el 90% de las personas incumplen con pagar. Entonces, vemos juzgados cargados de procesos de ejecución, es decir, que están exigiendo el cumplimiento porque no cumplen con una sentencia, y en ese sentido, la mayoría tiene la noción de que un proceso de alimentos te va a demorar muchísimo tiempo. Sin embargo, el proceso de por sí, actualmente a raíz de la pandemia, como vuelvo a incidir, es muy rápido en ese sentido, usando los medios tecnológicos como son las audiencias vía Meet, las notificaciones por WhatsApp, y esto ha generado de repente que con las notificaciones para la audiencia y el admisorio va a ser un corto plazo. Ahora, si María no encuentra a Pedro, es decir, si mamá no encuentra al papá, ¿demora más el juicio? Porque también eso es bastante, prolonga todo mucho, ¿no? Claro, cuando se desconoce el paradero, en realidad nosotros los abogados, a través del Servicio de Defensa Pública, el Servicio de Asistencia Legal que brindamos propiamente, que tiene este nombre, solicitamos que se notifique al domicilio que está señalado en la ficha de RENIEC. A través de Defensa Pública tenemos acceso a estas consultas en líneas y nos permite, por ejemplo, si María desconoce el paradero de Pedro, yo como abogado voy a solicitar que el juez, al momento de notificar, notifique en el domicilio que está establecido en RENIEC, porque se entiende que es un domicilio habido y es el domicilio legal. Por último, para asegurar ello, también puedo solicitar la notificación por edictos, que se entiende que cualquier persona que ha sido notificada a través de los edictos, a través de la publicación en los medios de mayor circulación a nivel nacional, la persona está válidamente emplazada y por lo tanto continúa el proceso judicial. Perfecto, doctor. Radio Nacional no solo se escucha a través de la FM, sino también se ve por el 7.2 de la televisión digital terrestre y a través de nuestro canal de YouTube. Y en el marco del canal de YouTube tenemos una consulta de una señora que nos ha hecho un comentario. Nos indica: buenas tardes, doctor. Mi hija está con juicio porque el padre de mis nietos no paga el colegio de mi nieta ni tampoco la universidad. Solo da 500 soles por cada uno. ¿Se puede pedir más? Sería la pregunta de la señora que nos ha escrito a través de YouTube. Sí, muy buena pregunta. En ese sentido, hay que dejar en claro que las necesidades de los menores no son perennes. La edad, sobre todo las necesidades como la enfermedad, van a generar y la exigencia de fijarse un mayor monto de pensión de alimentos. Es decir, cabe la posibilidad de pedir un monto en aumento de pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque el niño que tenía 1 año actualmente tiene 10 años o tiene 18 o 20 años y es necesario de alguna manera coberturar las necesidades como educación, vestimenta, educación, salud. Lo que yo coberturaba inicialmente con leche materna, pañales, actualmente se traduce en ropa, en contenido de matrículas, mensualidades, de ser el caso. Entonces, se justifica la necesidad para fijar una pensión de alimentos y un aumento posterior. Bueno, doctor, y efectivamente, algunos oyentes también harán la pregunta siguiente, porque reiteramos, al final de esta conversación les vamos a decir cómo puede usted recibir asistencia gratuita en Ministerio de Justicia. Y en ese mismo sentido, regresamos en instantes. Sí, regresamos en instantes. Tenemos palabras de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, en la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Adelante. 17933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, SINASEC. Luego de las exposiciones e intervenciones de los miembros del Consejo, han acordado por unanimidad lo siguiente. Primero, el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, continuará fortaleciendo la ejecución de acciones para implementar medidas conjuntas para combatir la extorsión al gremio de transportistas. Segundo, el Ministerio del Interior presentará a la brevedad propuestas normativas y legislativas para el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú y la lucha contra la criminalidad y la minería ilegal.
Tercero, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con las entidades que conforman la Comisión Multisectorial Permanente de Implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, formulará una propuesta normativa con el objetivo de priorizar la implementación en el Distrito Judicial de Lima Norte. Cuarto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, presentará una propuesta para la ejecución del Censo Nacional Penitenciario. Quinto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables impulsará con los gobiernos regionales y locales una propuesta de estrategia para fortalecer los mecanismos de lucha contra la violencia en sus localidades. Sexto, el Ministerio del Interior, a través de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas y Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMEC, presentará un informe acerca de la situación actual de las empresas privadas de seguridad, así como del personal registrado en ellas, con la finalidad de evaluar acciones para fortalecer la lucha contra la criminalidad. Séptimo, la Academia de la Magistratura, en coordinación con la Secretaría Técnica del CONASEC, evaluará la implementación progresiva de cursos en materia de seguridad ciudadana para jueces y fiscales a nivel nacional. Octavo, la Secretaría Técnica del CONASEC invitará a la Asociación de Bancos del Perú, ASBank, la próxima sesión del Consejo con el fin de informar respecto al uso de billeteras y aplicativos digitales que vienen siendo utilizados en actos extorsivos. Noveno, la Secretaría Técnica del CONASEC invitará al organismo supervisor de inversión privada en telecomunicaciones, OCIPTEL, para que informe acerca de la venta y uso ilegal de chips de telecomunicaciones y base de datos de usuarios. Décimo, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana revisará la metodología estadística aplicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática en la realización de las encuestas realizadas a seguridad ciudadana. Para tal efecto, se conformará una mesa de trabajo de acuerdo a lo establecido en la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 11. Se continuará con el seguimiento del acuerdo segundo de la primera sesión ordinaria del CONASEC, en el que el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior realizarán las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas para la asignación presupuestal que permita asegurar la plena implementación y funcionamiento de las unidades de fragancia. Palacio de Gobierno, Lima, 2 de octubre del 2025. Premier, adelante. Señora Presidenta, para informar también que la próxima sesión de CONASEC será la última semana de octubre y hemos dispuesto que sea en la provincia constitucional del Callao, en la que podremos recibir los informes, los acuerdos y los avances que se están realizando a nivel nacional con el propósito de combatir la delincuencia en el proyecto de la lucha contra la criminalidad. Desde esta perspectiva y habiendo agotado los acuerdos, damos por concluida esta tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, agradeciendo a cada uno de los presentes por su... Nacional de Seguridad Ciudadana. Palabras de la presidenta de la República, Dina Boluarte, del premier también Eduardo Arana, y vemos también a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en esta sesión. 2 de la tarde, 23 minutos. Continuamos con la entrevista con el defensor público, Eric Rodríguez Rubio. Estamos hablando sobre la pensión de alimentos y tenemos varias consultas, doctor. Entre ellas nos llega la pregunta de Margarita. Nos dice: el papá de mis hijos pasa 1.000 soles para mis 2 pequeños, pero no hemos hecho conciliación. Se han enterado que tiene otro hijo. ¿Es posible que le pase menos ahora? Le han dicho que debe conciliar, pero ¿hasta cuándo se puede pedir?
Sí, en el presente caso se determina de que no hay un compromiso legal que establezca, lo está pasando de manera voluntaria. A esta persona yo le recomendaría que vaya a un centro de conciliación y que reafirme este acuerdo, ya sea a través del acta de conciliación, para que genere de alguna manera una obligación legal. Si la otra parte que tiene a un menor alimentista desea exigir una pensión de alimentos, también podría conciliarlo o exigirlo vía judicial, pero ya teniendo como base de alguna manera la restricción que se ha establecido a través de este acuerdo formalizado en un proceso conciliatorio. Doctor Rodríguez, preguntas que se caen a veces de madura, ¿no? Los amigos oyentes dirán, bueno, empieza un juicio de alimentos. Para que tenga una idea el amigo oyente, quizás algunas cifras cercanas. ¿Cuánto me puede costar un juicio de alimentos con un abogado particular? La presentación de un escrito, un recurso firmado ante el juez. Todo eso genera un costo, un gasto. Y claro, y la mamá dirá, si no tengo para alimentar a mi hijo, tengo que llevar adelante un proceso judicial. ¿Por qué es importante apelar al derecho, en este caso, y la justicia? Claro, hay que tener en cuenta que el proceso de alimentos de por sí persigue que se establezca un monto de alimentos de manera económica, y irse por la vía privada va a generar un alto costo, porque va a depender del costo que quiera cobrar el abogado al cual ustedes, las personas, necesitan, ¿no? Es decir, no hay un tarifario estándar para un proceso de alimentos. Sin embargo, nosotros a través del Ministerio de Justicia, a través de la Defensa Pública, a la entidad a la cual represento, tenemos el servicio de asistencia legal, en la cual defensores públicos, son abogados con alta trayectoria y capacidad y experiencia, de manera gratuita brindan este patrocinio. Entonces, ¿por qué ir por un abogado particular si puedo ir a los servicios del Estado, entre ellos la Defensa Pública y específicamente el servicio de asistencia legal, en el cual me va a costar cero el hecho de generar este requerimiento, una solicitud, un patrocinio en la vía judicial, un acompañamiento con conocimientos y experiencia de nuestros defensores públicos? Estamos en 402 sedes a nivel nacional en todo el Perú, entonces podemos realizar ese trabajo, ¿no?, a favor de los ciudadanos y ciudadanas. Y en instantes le decimos cómo puede ubicar estos defensores públicos del Ministerio de Justicia. Y en esa misma pregunta, en ese sentido, y doctor Rodríguez, ¿puedo conciliar? ¿Qué necesito? Claro, puede conciliar en cualquier etapa de un proceso, ya sea si usted ya ha demandado y no hay una sentencia, lo puede realizar. Nosotros también tenemos centros de conciliación gratuitos a nivel nacional. Lo que necesita básicamente, tanto para la demanda como para un proceso judicial, el acta de nacimiento de los menores, la partida, en ese sentido, la copia de DNI de la persona requiriente, que puede ser la madre, el padre, y la dirección en la cual se le va a notificar a la persona para que concurra, ya sea a nuestros centros de conciliación o de repente al proceso judicial. Y además sería recomendable los medios de prueba que puedan determinar las necesidades de los menores. Previamente esto va a generar cierta desventaja entre tiempo y economía. Lo recomendable es que si hay un acuerdo, directamente vayan a un centro de conciliación. Si no hay un acuerdo, hay una renuencia por parte de la otra parte, necesariamente vayamos a un proceso judicial donde un tercero, el juez, va a establecer el monto. En la pensión de alimentos, en un centro de conciliación, ambas partes se ponen de acuerdo y queda establecido. Pero en el proceso judicial, las personas requieren, la otra parte de alguna manera contraviene, pero el juez es el que va a establecer este monto. Esa es la gran diferencia, ¿no? Doctor, finalizo con esta pregunta que nos ha llegado al grupo de WhatsApp, es el 988-713-935. Nos escribe Sandibel. Ella nos indica: buenas tardes, doctor, una consulta. Yo denuncié antes de la pandemia, y hasta ahora no sale la pensión de mi hija, que tiene 15 años. Ella dice que tiene una abogada de oficio y cada vez que va le dicen que no contesta el papá de su hija, que es de Huancayo. Ella, Sandibel, vive en Huamachuco. ¿Cómo debe hacer? Ya, acá tenemos una problemática en la cual posiblemente voy a inferir la respuesta en ese sentido. Tenemos que la señora vive en un lugar ajeno al lugar donde reside el padre. Posiblemente hay un entrampamiento en la notificación que se realice, es decir, el requerimiento para conocer que esta persona concurra y acceda al órgano judicial. Por ahí hay una demora en ese sentido, pero es necesario que de repente, a través de que posiblemente a lo largo de tantos años haya una ejecución de un proceso judicial. Como les mencionaba, los procesos de ejecución son de larga data y muchas veces las personas piensan que no hay avances en los procesos judiciales, pero se debe a que no hay una notificación de alguna manera fidedigna que pueda demostrar. La devolución de un cargo de Ayacucho hasta Huancayo genera un tiempo, y esto genera también que el Poder Judicial, a través de la carga que maneja, hay una demora. Entonces, yo recomendaría de repente de manera interna a la usuaria que se comunicó para que mediante la Defensa Pública
podamos de alguna manera reordenar y hacer los reajustes necesarios para poder impulsar los procesos. Pero la problemática en el Perú, permítanme por favor, Claro. ser de alguna manera, es la ejecución de los procesos de alimentos. Tenemos juzgados, se implementan a nivel del Poder Judicial, juzgados de paz letrados en los cuales se establece la pensión de alimentos, pero hay una larga carga de procesos judiciales que están en un montón de procesos para ejecutarse, porque la mayoría de las personas que ya tienen una sentencia no la cumplen. Entonces, las personas, los ciudadanos dicen, un proceso de alimentos demora un montón de años y por lo tanto no hay una respuesta. Sí hay respuesta, sin embargo, la ejecución es lo que demora y es necesario que los juzgados implementen tal vez juzgados de ejecución para poder acelerar un poco estas ejecuciones y permiten de alguna manera llegar a buen puerto y tener una respuesta por parte de la persona obligada a prestar los alimentos. A ver, señores y señores, lápiz y papel a continuación, tome nota, lápiz y papel. Usted puede llamar al número siguiente, Fono Alegra, el Fono de la Asistencia Legal Gratuita del Ministerio de Justicia, 1884. Cualquier parte del Perú, marque usted el 1884. 1884, opción 1. 1884, opción 1 de cualquier parte del país para que usted sepa dónde puede ir, acudir, llamar para orientación legal gratuita que hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Le agradecemos mucho su participación en Radio Nacional. Estamos hablando con el defensor público, Eric Rodríguez Rubio. Él ha venido de parte también de la Dirección de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias por absolver todas las dudas de nuestros oyentes. Muchas gracias a ustedes y invitar a las personas que requieren el servicio de un abogado legal gratuito a acercarse a defensa pública gratuita en procesos de alimentos.